Hola, aquí participando en Mínimas Perdurables. Feliz de poder leerles un cuento de mi autoría. Soy Laura Munguía y lo titulé, por el Día de la Revolución, Regresando en otra dirección en el túnel del tiempo. Y este comienza así, y dice: en un momento de aburrimiento en estos días, accioné el botón, me activé y comencé a jugar con mi imaginación. Lo primero que hice es regresar el tiempo, retrocediendo en un gran túnel. Me fui poco antes de 1910, llegando al cabo de un rato a esa fecha. Y continué. Imaginé meterme a un gran libro de historia a caricaturas, donde la única real era yo reducida en tamaño. Me gustó hacer esto porque me remontaba a cuando dirigía grupos de pequeños en jardines de párvulos y les dramatizaba grandes historias relacionadas con el día de puente en el que no asistirían a clases. ¿Quién iba a pensar que paralelamente contaría estas en Universo Vocablo, donde seguiría siendo parte de la habilitación y rehabilitación el gusto por nuestra historia para formar a seres más interesados y creativos por apoyar a nuestras tradiciones? Al entrar en ese libro, observaba en las páginas iluminación, ya que poco tiempo atrás ya se contaba con luz eléctrica como en las grandes capitales de Europa, cosa que dejé ver en clases con los peques también. Al ser un libro de la Revolución Mexicana, en todo esto está presente el general Porfirio Díaz, muchos años, ¿verdad? Madero, Huerta, Zapata, en fin. Brinqué de hoja en hoja, rápidamente atrapada por su colorido. Los dibujos invitaban a quedarme ahí. En eso regresé páginas atrás, donde vi claramente la diferencia en oportunidades que me dejó muy triste. Niños en buena posición jugando mientras los pobres trabajaban desde muy pequeños bajo los rayos del sol. Por todo esto, al pasar las hojas e interactuar, me sentía propia en ello. Recordaba lo enseñado por mi abuela, por mi bisabuela, por abuelos y mi padre. Unas historias de ellos en vivencias propias, Ahí veía claramente cómo la inversión extranjera era ya importante para entrar al resto del mundo. De repente, me vi transportando mercancías de un lugar a otro en ferrocarril. Eso es algo que se le atribuye a Porfirio. Eso sí me gustaba. Lo que no era de mi agrado era que iba descubriendo la desigualdad social que se apreciaba hasta en las ilustraciones de este libro. Donde entraban los ricos, se veía un color luminoso, y donde aparecía la mayoría, que eran los pobres, en colores pardos y tristes. Entré a una hoja de comunicaciones y me entusiasmó ver el movimiento del correo y del telégrafo, y a otras personas también hablando en esos teléfonos de auricular negros, antiguos, como el que tenía abuelo en casa. Entré enseguida a ello. Vi dibujos sobre metalurgia, industria cerillera y textil, impulsada en ese tiempo. De esta última, por ser de gran interés para mi hija, la llamé. Ya éramos dos en miniatura. Brincando de hoja en hoja, así lo hicimos. Lo textil nos maravillaba, claro, pero no podíamos detenernos. Estábamos por entrar a una hoja del paisaje árido y montañoso, donde había hombres con rifles, sombreros, por cierto, muy empolvados, y montando a caballo. ¡Cómo amo los caballos! Recordé cuando iba a equitación con ella. Al haber un caballo sin jinete, nos montamos, pero nos alejamos de ellos. Nadie nos vio, porque eso nos descontrolaba un poco. ¿Qué estaba pasando en ese momento?
Siempre fomenté a mi hija que el diálogo podía ser la mejor salida ante cualquier conflicto. Sí, claro. Después de cabalgar un rato, fuera de la vista de todos, nos acercamos a un hombre y nos comentó cómo fue que no pudo escaparse esta participación, pues a él le gustaba más el cambio o el camino de la paz. Era como nosotros. Era como nosotros. Prefería entonces salirnos de ahí y pasar a otra página de este gran libro. Aunque me topé con otra donde lo pasaba sí, lo pesado era todo esto del campo, era muy doloroso. Mi hija recordó a su gran abuelo Ricardo, que siendo agrónomo, escribió un libro sobre demagogia y deshonestidad en el campo. Y cada vez que lo hacían, iban al jardín a esperar al colibrí, que para él era la esperanza mientras sigan habiendo hombres comprometidos, hombres y mujeres de carácter. Después de citar aquellas cosas, las dos nos acercamos a platicar con otro hombre que lloraba sin descanso y nos dijo que a él, como a muchos, les habían quitado sus tierras, que porque la ley decía que las tenían que vender por un poquito de dinero. Existía ahí, por favor, les pagaban hasta con papelito, como diríamos yo, la raya. Quedando estas en manos de unos cuantos, formándose grandes latifundios, quedando en manos de los hacendados. Mi hija, a pesar de su corta edad, entendía el significado por las pláticas de su abuelo en el jardín, ¿lo recuerdan? Donde siempre esperaban la llegada de un colibrí como punto de esperanza. En otras páginas se veía con contraste andando, por ejemplo, personas en la Alameda Central y restaurantes. Eran mujeres con largos vestidos y sombreros adornados, acompañadas de hombres erguidos en su andar. Estos se veían, eran los más beneficiados, incluso con aquello del ferrocarril y todo lo que hubo de movimientos. Nos quedamos mirando alrededor y en una mesa estaba el yerno de Díaz y su esposa mucho más joven que él. Además, eso sí era culta e inteligente. Estaban apreciando en esa mesa de un jerez de Madeira. ¡Ay, qué barbaridad! Veíamos en las imágenes cómo las mujeres querían imitarla por su porte. Se veía claramente su predilección por todo lo francés. En otras páginas se apreciaba Paseo de la Reforma, edificios y mansiones al estilo francés. Visualizábamos la ciudad todavía en paz y embellecida para unos cuantos. Al darle vuelta a la página se veía Francisco y Madero, interesado por dar oportunidades a los niños para que todos aprendieran a leer. Pero ¿será que lo llevó a cabo? Un letrero enorme en otra página en el que se veía en la hoja con un número grande, el número 30, los años que llevaba Porfirio en el poder. Quería reelección. Madero comenzó con un movimiento pero el mismo Díaz lo mandó a encarcelar en Estados Unidos, pero no contó que se le escaparía para redactar el Plan de San Luis, impidiendo esto. Imagínense los dibujos de gente levantándose en armas en una guerra, pues era una guerra civil, para combatir la falta de democracia y aún más. Imaginen las imágenes con Porfirio y con su esposa saliendo después de ello del país para irse a vivir a París, al ver en la Constitución sufragio efectivo, no reelección. Se ve cómo Madero en el poder, cómo se queda por algunos meses, pues aparte fue fusilado junto con Pino Suárez por órdenes de Huerta, que gobernó arbitrariamente. Pasando a otra hoja,
Lo que más nos alegró fue ver a Zapata con sus largos bigotes y en su caballo, defendiendo a los indígenas y a sus derechos, lo que lo plasmó en el Plan de Ayala. Y lo que nos entristeció fue verlos derrotados, pero no tanto, ya que la demanda y todo este ejemplo de justicia para el campo sigue y continúa. Es decir, esto no termina. Bueno, para no hacer tan largo esto, me quedo en la hoja donde aparece Carranza con la Constitución de 1917. En eso tuvimos que salir del cuento. Pasó el tiempo rápido, sin embargo la guerra duró varios años hasta que triunfa la revolución con el líder bigotón Venustiano Carranza. Sí, anunciando el Plan de Guadalupe para recuperar todo el documento de la Constitución no es cierto, aquí estoy confundida. Documento de la Constitución de 1917, les dije. Al pasar el tiempo, Plutarco Elías Calles crea el Banco de México y con ello el Banco del Crédito Indígena para ir devolviendo las tierras, lo más justo, ¿no creen? Estábamos muy contentas. Mi hija y yo estábamos tan consternadas por tantas lágrimas, eso fue anteriormente, y ahora nos sentíamos felices. Fíjense que veíamos imágenes con esto de al devolver las tierras, donde participamos, nos adentramos más y nos apapacharon, nos abrazaron con una sonrisa indígenas. Nos sentíamos realmente felices, muy felices. Fue la última hoja y retomamos el tiempo, es decir, brincamos, salimos del libro y nos encontramos en lo actual, en el pleno 2020. Al salir vimos a algunas personas cubriéndose cara y boca y regresando a nuestra realidad actual, a lo que agregué: mantendremos todas las medidas de seguridad, claro, boca tapada y distancia por solidaridad, pero esto, por el contrario, nos dará más fuerza para alzar la voz. Sí, hija, nos tenemos que mantener más cerca que nunca en la participación para que entre todos podamos construir un mundo mejor. De ustedes se despide Laura Munguía. Un abrazo y a seguir amando a México. Miren mis colores.